basado en hechos reales. Ofelia estaba de pie junto a la estufa, preparando la cena, cuando sintió como su esposo, Lucas, la abrazaba por detrás. Su cálido aroma se mezclaba con el de la comida. La acercó más a él, sosteniendo un pequeño recuerdo en sus manos. «Es para ti», dijo, abriendo con cuidado su palma, en la que había un imán con la palabra «felicidad» escrita en colores brillantes. Ofelia sonrió, aceptó el regalo y apretó su mano. «Gracias, es muy lindo. ¿Vas a alimentar a los huéspedes?» «Por supuesto que sí. Ya sabes cuánto me encantan los imanes», respondió ella alegremente, observando el recuerdo con cariño. Se acercó al refrigerador y, al colocar el imán en la puerta, de repente sintió que su mano se pegaba a la superficie metálica. Ofelia intentó moverla, pero no podía despegarla. «¿Le pusiste pegamento al imán?», preguntó sorprendida, intentando liberar su mano. «¿Qué pegamento?», dijo Lucas, sonriendo mientras la observaba con curiosidad. «Esto no es gracioso». «¿Qué está pasando?», respondió Ofelia, luchando contra la extraña fuerza que mantenía su mano adherida. Intentó liberarse con más fuerza, pero la mano seguía sin soltarse. Mientras tanto, Lucas, sintiendo que la situación era cada vez más extraña, se acercó a ella. «¿Vamos a cenar hoy o no?», preguntó con interés, mirando sus esfuerzos desesperados por despegar la mano. Finalmente, Ofelia logró arrancar su mano, pero cuando la miró, su corazón dio un vuelco. Toda la palma estaba cubierta de sangre. Lucas, sin perder la calma, se acercó, tomó su mano entre las suyas y la besó suavemente. De inmediato, la sangre desapareció. Ofelia quedó paralizada, sin poder creer lo que veía. Miraba su mano, ahora limpia, sin comprender qué acababa de suceder. Miles de pensamientos revoloteaban en su mente, pero uno dominaba a los demás. Todo parecía tan irreal, como si fuera un sueño extraño. «¿Estás bien?», preguntó Lucas en voz baja, abrazándola. Ofelia no respondió, su respiración era entrecortada y su mirada seguía perdida. Lo que acababa de ocurrir se sentía como algo sacado de otro mundo. Ofelia, desesperada, entró en la oscura habitación de una vidente, sintiendo como el aire frío acariciaba su piel, como un presagio de algo inexplicable. Su vida había comenzado a desmoronarse, y ya no podía guardar silencio. Todo lo que le estaba sucediendo era como una pesadilla. «Por favor, ayúdeme», su voz sonaba ronca. «No entiendo qué me está pasando. Esto es algo sobrenatural, algo diabólico». La vidente, una mujer mayor, estaba sentada en penumbra. Sus ojos estaban cerrados, pero parecía ver mucho más allá de este mundo. Observó a Ofelia en silencio, levantando levemente las cejas. «Eres Libra, en el año del cerdo, y tu árbol es el avellano. El cuarzo es tu piedra», comenzó a decir, como si leyera de una carta del destino. «Eres atractiva, exitosa, pero a veces actúas de forma impulsiva, sin pensar en las consecuencias. Ese es tu error, Ofelia». Ofelia se quedó paralizada. Esas palabras eran demasiado precisas. Pero ya no podía detenerse, el deseo de encontrar respuestas era más fuerte. Sí, me casé hace poco», empezó a contar, sumergiéndose en sus recuerdos. «Fue un amor verdadero. Lucas es maravilloso, tan atento y cariñoso. Todas mis amigas están celosas. Pero de repente, algo comenzó a pasar. Me sentí atraída por uno de nuestros clientes. Es extraño, no entiendo por qué». En su mente aparecieron imágenes de días recientes. Estaba regresando a la oficina cuando se encontró con su amiga, Lucy. «¿Otra vez no dormiste bien?», preguntó Lucy con una sonrisa. «Sí, ¿te imaginas?», respondió Ofelia. «Lucas no me dejó salir de la cama en toda la noche. Es como si nuestra luna de miel no terminara. Soy tan feliz». Lucy se echó a reír. «Yo llevo 3 días sin dormir por los ronquidos de Matthew. Pero bueno, lo soportaré. Oye, tu mamá es increíble. Te consiguió un marido excelente. No fue en vano tanto esfuerzo de su parte». Mientras Ofelia recordaba esta conversación, un colega, Antonio, entró en la oficina. «Ofelia, disculpa», dijo sonriendo, aunque parecía un poco nervioso. «No podía dejar de mirarte y, por tu culpa, pasé por alto un contrato importante. No sé cómo lo haces. Parece magia». Ofelia sonrió, pero algo en su interior empezó a inquietarla. Antonio siempre había sido persistente, pero ese día había algo en su mirada que la incomodaba. «Te invito a cenar», dijo Antonio, acercándose. «Sé que estás casada, pero al corazón no se le manda, ¿verdad?». «Claro», respondió Ofelia,
sin comprender qué le estaba pasando. «Espérame en el coche». Lucy observaba la escena con incredulidad. «¿Estás loca? Aún quedan 3 horas de trabajo, Ofelia». De vuelta al presente, Ofelia no podía entender qué la conectaba con ese hombre. ¿Por qué de repente sentía esa atracción, cuando antes no sentía absolutamente nada? Llevo mucho tiempo trabajando con Antonio. Siempre me tiraba indirectas, pero nunca pensé en él de esa forma, confesó Ofelia a la vidente. Y ahora algo ha cambiado, y es horrible. Yo amo a mi esposo. La vidente permaneció en silencio, y luego pronunció unas palabras que hicieron que a Ofelia se le helara la sangre. A ti y a ese hombre les han hecho un hechizo de unión, a través de la magia. Los dispositivos electrónicos son una herramienta poderosa para el conjuro. Dame tu teléfono. Ofelia, sorprendida, le entregó su smartphone. La vidente examinó atentamente la pantalla y continuó. Es un chat de trabajo. Allí fue donde los ataron. El imán es parte del hechizo, que se activa cuando se encuentran en persona. Si no se rompe, seguirán siendo atraídos uno al otro como 2 imanes. Ofelia se quedó paralizada. ¿Antonio había usado magia para conquistarla? Pero, ¿cómo puedo deshacerme de esto?, preguntó Ofelia. Para romper la magia, necesitas realizar un ritual, respondió la vidente. Debes recitar un conjuro sobre los 2 teléfonos y salir del chat. Solo en ese momento la magia dejará de funcionar. Pero tienes que hacerlo antes de la medianoche, en el último día de la luna menguante. Ofelia sintió su corazón latir con fuerza. Todo lo que necesitaba era encontrar el valor para romper ese vínculo, pero tendría que actuar con determinación y a tiempo. En el apartamento reinaba un silencio tenso. Ofelia estaba sentada en la mesa de la cocina, golpeando nerviosamente la pantalla de su teléfono con las uñas. El tiempo pasaba implacable. Su corazón latía tan fuerte que parecía que los vecinos podrían escucharlo. Sabía que, si no lograba realizar el ritual a tiempo, la magia la atraparía para siempre, destruyendo su vida. Pero había un problema importante: ¿cómo encontrarse con Antonio y conseguir su teléfono? Él no había respondido a sus mensajes en toda la tarde y rechazaba sus llamadas. Piensa, Ofelia, piensa, repetía para sí misma, intentando calmar la creciente ansiedad. Ofelia caminaba de un lado a otro por el apartamento, maldiciéndose mentalmente por su indecisión. Quedaba muy poco para la medianoche, y cada segundo contaba. El ritual requería concentración y rapidez, pero el elemento clave del plan, el teléfono de Antonio, seguía fuera de su alcance. Volvió a llamarlo, pero nuevamente no obtuvo respuesta. Decidida a no quedarse de brazos cruzados, Ofelia se levantó para preparar la cena, esperando distraerse al menos un poco. Pero ni eso salió bien. El humo de una sartén quemada llenó la cocina. En ese momento, Lucas entró por la puerta. «Cocinar definitivamente no es lo tuyo, ¿verdad?», dijo con una sonrisa irónica, frunciendo el ceño por el olor. «Perdón», murmuró Ofelia, nerviosa. «Lo arruiné todo». «Bueno, ¿hay algo más para comer?». «Galletas saladas. En el armario, hay». Lucas fue al armario y, al sacar un paquete de galletas, vio al lado una caja de pastillas anticonceptivas. Frunció el ceño. «No, entiendo. ¿Has dejado de tomarlas?». «No, las sigo tomando». «No me mientas», dijo con calma pero firmeza. «Hace una semana había la misma cantidad que ahora. Acordamos que no tendríamos hijos todavía». «Bueno, puede que se me olvidara alguna», balbuceó Ofelia, evitando mirarlo. «No te preocupes, eran días seguros». «Ofelia, sabes que quiero tener hijos, pero ahora no es el momento. Primero tenemos que hacer crecer el negocio y terminar de construir la casa». «Siempre te preocupas por lo mismo», suspiró ella. «Tenemos a mi madre, ella nos ayudará». «No», cortó Lucas. «No quiero vivir a costa de tu madre. Yo debo ser quien mantenga a esta familia». Ofelia tomó su teléfono en silencio y abrió una red social. Su mirada recorría la pantalla mientras buscaba el perfil de Antonio. Por suerte, él había subido recientemente una foto con su ubicación, un gimnasio cercano. Esa era su oportunidad. Se levantó rápidamente y dijo: «Necesito salir un momento». «¿A dónde?», preguntó Lucas, visiblemente desconfiado. «Solo unos asuntos». «No tardo», respondió ella evasivamente mientras se ponía el abrigo. Ofelia llegó al gimnasio rápidamente, tratando de calmar los latidos frenéticos de su corazón. Sabía que quedaba poco tiempo, pero también entendía que sería raro pedirle directamente el teléfono a Antonio. Decidió actuar como si el encuentro fuera casual. Entró al gimnasio y lo vio en la barra, tomando un batido. «¿Ofelia?», preguntó Antonio,
sorprendido al verla. Oh, hola, sonrió ella, fingiendo sorpresa. ¡Qué coincidencia! ¿Tú también vienes aquí? Claro, vengo casi todos los días. ¿Y tú? ¿Desde cuándo vienes? Apenas estoy pensando en inscribirme, respondió, esforzándose por sonar natural. Pues déjame enseñarte todo. Te doy un tour, propuso él, sonriendo ampliamente. Claro, vamos, asintió ella. Sin embargo, tras dar unos pasos, Ofelia sintió algo extraño, una atracción incontrolable hacia él. Toda su fuerza de voluntad parecía desvanecerse, y se detuvo en seco. Antonio la miró fijamente, y sus ojos parecieron encenderse con una chispa de deseo. Él se acercó lentamente, puso una mano sobre su hombro y, antes de que ella pudiera reaccionar, sus labios se encontraron en un beso. Era un beso dulce, pero también lleno de dominio. Ofelia, por un instante, olvidó todo, a Lucas, a la vidente, la magia. Su corazón latía desbocado, y sus brazos se enredaron instintivamente alrededor de Antonio. Vámonos a mi casa, susurró él, mirándola intensamente a los ojos. Ella asintió, como hipnotizada. Sí, el gimnasio puede esperar, murmuró, siguiéndolo hacia la salida. El vínculo mágico seguía envolviéndola como cadenas invisibles, obligándola a seguir a Antonio, aunque su mente le gritaba que estaba en peligro. No sabía si sería capaz de escapar de esta trampa. Ofelia estaba acostada en la cama, con la mente sumida en un extraño letargo. Apenas recordaba cómo había llegado allí, al apartamento de Antonio. Sus pensamientos estaban desordenados, la voz de la vidente resonaba en su cabeza, pero su cuerpo no respondía. El vínculo del imán se hacía cada vez más fuerte, y sabía que debía romperlo urgentemente antes de que su último rastro de cordura se perdiera por completo frente a aquel deseo incontrolable. Ella se incorporó lentamente sobre los codos, intentando no despertar a Antonio. Pero él abrió los ojos de inmediato y la rodeó con un brazo por la cintura, atrayéndola nuevamente hacia él. «Cariño, ¿a dónde vas?», murmuró, bostezando levemente, pero aún con una sonrisa en el rostro. «Antonio», respondió Ofelia con una tensión disfrazada de calma, intentando ocultar su irritación, «mi teléfono se quedó sin batería. ¿Puedo usar el tuyo? Necesito hacer una llamada urgente». «Claro, tómalo. Pero, ¿para qué llamar? Quédate aquí conmigo». «De verdad, lo necesito», insistió ella suavemente, esforzándose por no despertar sospechas. «¿Cuál es tu contraseña?». Antonio sonrió ampliamente. «¿Contraseña? Es fácil. OFELIA». El corazón de Ofelia dio un vuelco. Escuchar su nombre, pronunciado con tanta naturalidad, era otra prueba de que el hechizo seguía funcionando. Él estaba obsesionado con ella. Sin perder tiempo, agarró su teléfono junto con el suyo y se dirigió al baño. Cerrando la puerta tras de sí, respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos. Dentro de ella ardía una mezcla de vergüenza y horror. No podía creer que hubiera permitido que todo llegara a este punto. Colocó ambos teléfonos sobre la lavadora y, con manos temblorosas, abrió las notas donde había anotado el conjuro. Su voz salió apenas audible, pero firme. «Rompo este lazo de amor, anulo el vínculo del imán. Recupero mi destino. Así será». Repitió el conjuro 3 veces, mirando los teléfonos y sintiendo como una extraña y pesada energía llenaba el ambiente. La luz del baño parpadeó, y las pantallas de ambos teléfonos brillaron más de lo normal. En ese instante, sintió como si algo invisible pero poderoso se rompiera dentro de ella, como una cadena que había estado atándola durante demasiado tiempo. Respirando profundamente, Ofelia salió del chat en el que se había estado comunicando con Antonio, y repitió la misma acción en su teléfono. Cuando terminó, miró su reflejo en el espejo, su rostro estaba agotado, pero irradiaba una extraña sensación de libertad. Volvió al dormitorio, tomó su ropa y comenzó a vestirse apresuradamente. «¿A dónde vas?», preguntó Antonio, sentándose en la cama. Su voz sonaba confundida, y en sus ojos ya no quedaba rastro de aquella chispa mágica. «Me voy a casa, Antonio», dijo ella con firmeza. «Y no vuelvas a llamarme». Antonio abrió la boca, como si quisiera decir algo, pero solo la miró en silencio mientras ella salía. Cuando Ofelia salió del apartamento, el aire fresco de la noche golpeó su rostro. Se detuvo un instante para recuperar el aliento. Había logrado romper el hechizo, pero el sentimiento de culpa por lo ocurrido y el miedo a que Lucas descubriera la verdad la atormentaban. «Debo arreglarlo todo», pensó mientras regresaba a casa, donde su esposo la esperaba. Ofelia llegó a su casa tarde en la noche. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar el eco de sus propios pasos en las escaleras. Cada minuto del trayecto le había parecido eterno.
Repetía mentalmente una excusa que había inventado, pero sabía en su interior que Lucas no le creería. Al abrir la puerta, notó de inmediato que la luz del salón estaba encendida. Lucas estaba sentado en el sofá, su mirada era fría y pesada. ¿Dónde estabas?, preguntó con voz baja, pero con un tono cortante como el acero. Ofelia tragó saliva nerviosamente. Lucas, por favor, perdóname. Hubo una emergencia en el trabajo. Tuve que ir urgentemente, y mi teléfono se quedó sin batería, no pude llamarte. Hablaba rápido, como si intentara adelantarse a cualquier pregunta incómoda que él pudiera hacer. Lucas entrecerró los ojos y apretó los puños. Tu madre es una funcionaria importante en la administración, comenzó con frialdad. ¿De verdad no había nadie más en todo su departamento que pudiera resolver esa emergencia? Ofelia se llevó un mechón de cabello detrás de la oreja y bajó la mirada, nerviosa. Bueno, solo pudo contactarme a mí. Fue algo urgente y... Ofelia, basta, interrumpió Lucas, su voz se alzó. ¿Crees que soy un completo idiota? Me has estado mintiendo toda la noche. Te estuve llamando durante horas. Llamé a tu madre, pregunté a tus compañeros de trabajo. Nadie tenía idea de dónde estabas. ¿Y ahora vienes con esto? Sus manos empezaron a temblar. No sabía qué decir. Lucas, de verdad estaba en el trabajo, su voz se volvió más baja, casi suplicante. De repente, él se levantó de golpe, y su sombra cayó sobre el rostro de Ofelia. Ofelia, te lo advertí. No soporto las mentiras. Un profundo sentimiento de culpa la invadió. Todo lo que había sucedido con Antonio y ese maldito hechizo ahora no solo le parecía un error, sino un desastre. Sabía que si no hacía algo pronto, perdería a Lucas para siempre. Perdóname, dijo en un susurro, con lágrimas llenándole los ojos. Perdóname. No sé cómo explicarlo, pero te amo. Solo a ti. Lucas la miró en silencio durante lo que pareció una eternidad, como si estuviera decidiendo si creer en alguna de sus palabras. Finalmente, suspiró profundamente y se dio la vuelta. Vete a dormir, Ofelia. Mañana hablaremos. Se marchó al dormitorio, dejándola sola en la sala, con una única idea martillándole la cabeza. Tengo que encontrar la manera de recuperar su confianza. O lo perderé para siempre. Pasó una semana, pero para Ofelia el tiempo parecía haberse detenido. Ya no sentía esa extraña e inexplicable atracción hacia Antonio que la había mantenido atada a él. El hechizo se había roto, y eso le traía alivio. Sin embargo, ese alivio estaba empañado. Su hogar ya no era el lugar cálido y acogedor donde la esperaban con amor. Lucas la evitaba, y sus miradas frías y respuestas cortas no hacían más que aumentar su dolor. Ofelia lo extrañaba tanto que el corazón se le encogía, pero aún no sabía cómo arreglar las cosas. Mientras tanto, Antonio parecía no estar dispuesto a dejarla ir. Seguía apareciendo en su camino, en la oficina, en el supermercado, en el estacionamiento. Cada vez su insistencia provocaba en Ofelia más irritación. Ya no veía en él ni encanto ni atracción mágica, ahora era simplemente un desagradable recordatorio de su error. Una noche, al salir de la oficina, Ofelia notó que Antonio la estaba esperando nuevamente en la entrada. Esta vez decidió poner fin a su acoso. Antonio, deja de seguirme, dijo con firmeza, su voz más alta de lo que había planeado. ¿Cuántas veces tengo que repetírtelo? Amo a mi esposo, y lo que pasó entre nosotros fue un error enorme. Antonio frunció el ceño, su rostro reflejaba una mezcla de dolor y terquedad. Ofelia, no puedo olvidarlo, ¿entiendes? Su voz temblaba, pero intentaba mostrarse seguro. No tienes idea de lo que siento, creo. No, estoy seguro, te amo. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Solo dame una oportunidad. Ofelia sintió como la rabia comenzaba a arder en su pecho. Antonio, eso solo está en tu cabeza, lo miró directamente a los ojos. Entre nosotros no puede haber nada. Fue un error. Eso es todo. Acéptalo. Él dio un paso hacia ella, pero Ofelia retrocedió rápidamente. No, Antonio. Basta. Ya te dije que amo a mi esposo, y no voy a seguir repitiéndolo una y otra vez. Antonio la miró por unos segundos, como si no pudiera creer lo que escuchaba, pero luego su mirada se apagó. Bajó las manos y retrocedió. Está bien, dijo finalmente en voz baja. Te dejaré en paz. Sin embargo, mientras se giraba para irse, murmuró apenas audible. Si cambias de opinión, ya sabes dónde encontrarme. Ofelia se quedó sola en la calle, temblando por una mezcla de rabia y alivio. Había dado el primer paso para deshacerse de las consecuencias de sus errores. Ahora solo quedaba lo más importante,
recuperar la confianza de Lucas. Tarde en la noche, en una pequeña habitación impregnada del olor a hierbas y cera, Ofelia estaba sentada frente a la vidente. La luz parpadeante de las velas iluminaba el rostro de la mujer, dejándolo en un misterioso claroscuro. Sobre la mesa frente a ellas había cartas, las sombras se arremolinaban a su alrededor, y la tensión en el aire era casi palpable. «Creo que ya rompí el hechizo», comenzó Ofelia, nerviosa, jugueteando con el borde de su suéter. «Ya no siento esa atracción hacia Antonio. Pero él no deja de seguirme, como si nada hubiera cambiado. Y lo peor de todo, he perdido a mi esposo. Lucas ni siquiera quiere verme». La vidente la observó con atención, como si pudiera leer no solo sus pensamientos, sino toda su vida. Tomó una carta del mazo, la giró y la estudió en silencio. Luego alzó la mirada, que brillaba con una extraña certeza. «Estás esperando un hijo». Ofelia se estremeció, como si su secreto, que aún no había confesado a nadie, hubiera quedado al descubierto de repente. «Sí», murmuró, apenas capaz de pronunciar las palabras. «Y, aunque me da vergüenza admitirlo, no sé quién es el padre. Lucas no cree que sea suyo. Por favor, ayúdeme a recuperarlo». La vidente frunció el ceño, cerró los ojos y se sumió en un breve silencio. Luego habló con una voz suave pero firme. «El hijo que esperas es de Lucas. Pero aquí está el problema. Lucas no está destinado para ti». «¿Qué?». Ofelia alzó la mirada hacia ella, completamente atónita. «Lo que sientes por él no es amor, sino pasión», continuó la vidente. «Es algo pasajero, intenso, pero no duradero. Esa pasión se desvanece». «No puede ser», exclamó Ofelia, levantando las manos como si intentara protegerse de aquellas palabras. «Yo amo a Lucas. Siempre lo he amado». La vidente suspiró profundamente y tomó otra carta del mazo. «No, Ofelia. Tu destino no es Lucas, sino Antonio. La magia solo aceleró lo que tarde o temprano iba a suceder. Por eso él sigue buscándote. Sus sentimientos por ti son genuinos. Divórciate de Lucas. Con Antonio te espera la felicidad». Ofelia sintió como su corazón se detenía. Se levantó de golpe, como si quisiera huir de lo que acababa de escuchar. «No quiero divorciarme». Su voz temblaba de ira y desesperación. «Yo amo a mi esposo. Estoy dispuesta a hacer lo que sea para recuperarlo». La vidente la miró con tristeza y comprensión, como si ya supiera que a Ofelia le esperaba un largo y complicado camino antes de poder entenderse a sí misma. «A veces nos aferramos con todas nuestras fuerzas a algo que ya se nos está escapando», dijo en voz baja, «y olvidamos que el destino siempre sabe mejor. Tú decidirás tu camino, Ofelia. Pero recuerda, el amor no es solo lo que sientes. Es lo que estás dispuesta a hacer por el otro». Ofelia guardó silencio. En su mente reinaba el caos. No sabía a dónde ir, qué hacer ni cómo volver a juntar los pedazos de su vida. Pero tenía claro que le esperaba una decisión muy difícil. Ofelia estaba sentada en la oficina frente a su madre, cuya energía autoritaria llenaba el espacio como una tormenta eléctrica. La señora Martínez hablaba por teléfono, y su tono era tan firme que probablemente hacía temblar al capataz al otro lado de la línea. «El concreto tiene una contracción de 5 milímetros al año. Y punto», dijo con voz implacable. «Si resulta que la casa tiene problemas estructurales, no serás capataz, serás prisionero. ¿Entendido?». Al terminar la llamada, colgó el teléfono con irritación y finalmente miró a Ofelia. Ella estaba sentada frente a su madre, con el rostro empapado en lágrimas. «Hija, ¿por qué lloras?», preguntó con un tono preocupado que traicionaba su carácter firme. «¿Qué ha pasado? Cuéntamelo». Ofelia sollozó, tratando de calmarse. «Mamá, estoy embarazada. Y Lucas quiere divorciarse», dijo con voz temblorosa. «Haz algo. Amenázalo con despedirlo. Por favor. No quiero perderlo». La señora Martínez suspiró profundamente, intentando contener su creciente enojo. «Tranquila, tranquila, cálmate», dijo mientras se recostaba en su silla, reflexionando sobre la situación. «Justamente tiene que venir ahora. Hablaré con él personalmente. Le pondré los pies en la tierra. No te preocupes». Unos minutos después, la puerta de la oficina se abrió y entró Lucas. Su rostro mostraba calma, pero sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable. «Señora Martínez, buenas tardes». «Yerno, ¿qué es lo que estás planeando?». Su voz resonó como un trueno. «Un niño debe crecer con su madre y su padre, ¿y tú decides abandonar a mi hija? ¿Crees que te voy a dejar salirte con la tuya? Te voy a dejar sin nada». Lucas exhaló profundamente, esforzándose por mantener la calma. «Señora Martínez,
Haga lo que quiera. Yo amaba a Ofelia. Pero ella me fue infiel. No puedo vivir con una mujer que se acuesta con otro. Además, ni siquiera estoy seguro de que el niño sea mío. Dicho esto, sacó su teléfono y se lo pasó a la señora Martínez. Lea. En la pantalla brillaba un mensaje. Antonio, quiero que me lo hagas otra vez allí. Ofelia intentó arrebatarle el teléfono. Mamá, no lo leas. Pero su madre ya había leído el mensaje completo. Su rostro primero palideció y luego se puso rojo de ira. ¿Así que es cierto? Yo mismo lo vi. Dejó la conversación abierta en su computadora. Lo leí. Y ya está. Esto se acabó. Muy bien, la voz de la señora Martínez se volvió fría, casi gélida. Dame los papeles. Lucas le entregó los documentos, y ella, sin decir una palabra más, firmó. Por la noche, al regresar a casa, la señora Martínez entró a la cocina, donde Ofelia estaba sentada mirando fijamente la pared. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. ¿Sigues llorando, Ofelia? Su madre dejó el bolso sobre la mesa. ¿Qué esperabas? Esto es culpa tuya. Lucas tiene razón. Lo entiendo. No iba a ponerle trabas. ¿Para qué lo engañaste? Ofelia no levantó la mirada. Sé que es mi culpa, pero no entiendo cómo pasó todo esto. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Suspiró su madre. No eres la primera ni la última, pero tendremos al bebé. No te preocupes. Yo te crié sola, y mira, lo conseguí. Yo no podré. Claro que podrás. No estás sola. Yo te ayudaré. Tienes cita con el médico mañana, te envié los datos. Y ahora cálmate. Todo se arreglará. Pero, a pesar de las palabras de consuelo, Ofelia no podía aceptar haber perdido a Lucas. Su corazón se rompía con solo pensar que había destruido su propio matrimonio. Tarde esa noche, tomó una decisión desesperada. En sus manos tenía un imán con la palabra «felicidad» grabada, el mismo que Lucas le había regalado alguna vez. Encontró en internet un antiguo ritual de atadura amorosa y esperaba que eso pudiera ayudarla a recuperarlo. Ofelia encendió una vela, sostenía el imán entre sus manos y susurraba en voz baja. Que Lucas y Ofelia queden unidos por este lazo de amor. Con la palabra «toque», creó una atracción magnética. Al terminar, escribió un mensaje a Lucas. Estoy lista para iniciar el divorcio. La respuesta llegó en 1 minuto. De acuerdo. Mañana a las 3 en el registro civil. El teléfono se le resbaló de las manos. Todo se estaba desmoronando. Pero Ofelia no iba a rendirse. No sabía si el ritual salvaría su matrimonio, pero en su corazón todavía quedaba un rayo de esperanza. A la hora indicada, Ofelia estaba de pie frente al registro civil, sujetando con fuerza su bolso de mano. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a salirse de su pecho. Lucas apareció doblando la esquina, como siempre puntual, con un maletín en la mano. Su rostro estaba serio, pero en sus ojos se notaba una lucha interna. Aquí tienes. Le extendió los documentos, previamente impresos y ordenados con cuidado. Todo está listo. Solo falta tu firma. Ofelia tomó los papeles. Sus manos temblaban ligeramente mientras comenzaba a leer las líneas del texto. Lucas, al notar esto, suspiró profundamente y metió la mano en su bolsillo, como si intentara ocultar su propio nerviosismo. Pasó a la siguiente página, pero en lugar de firmar, levantó la mirada hacia su esposo y, de repente, tocó su mano. Sus dedos se detuvieron sobre su muñeca. Lucas, al sentir el contacto, se quedó inmóvil. Su mirada, tensa y cansada, de pronto se volvió más suave. Y, para su sorpresa, apareció una sonrisa en su rostro. Una sonrisa genuina, sincera, tan familiar. Oye, su voz sonó inesperadamente suave. Creo que nos apresuramos con esto del divorcio. Ofelia parpadeó, sin poder creer lo que acababa de oír. Lucas, ¿qué estás diciendo? Te amo. Apretó su mano, su voz era firme, como si hubiera tomado una decisión importante. Sin esperar su respuesta, tomó los papeles y los rompió, como si nunca hubieran tenido importancia. Los pedazos de papel se esparcieron por la acera, y él la atrajo hacia sí, abrazándola con fuerza, como si tuviera miedo de perderla nuevamente. Ofelia sintió el calor de sus brazos, los latidos de su corazón. Quería creer que, por fin, todo estaba en su lugar. El hechizo funcionó, pensó. Una leve sonrisa apareció en sus labios, pero en lo más profundo de su ser, aún sentía un frío inexplicable. En los días siguientes, la vida familiar empezó a mejorar. Lucas estaba atento, cariñoso,
como si tratara de reparar todas las diferencias entre ellos. Ya no mencionaba el divorcio ni hacía preguntas sobre el pasado. Juntos elegían muebles para la habitación del bebé y discutían nombres para su futuro hijo. Parecía que la felicidad había regresado a su hogar. Pero Ofelia se sentía cada vez más vacía. El hechizo había cumplido su propósito. Lucas se quedó con ella. Pero ella ya no era la misma Ofelia que alguna vez lo amó. Sus pensamientos volvían cada vez más a Antonio. Recordaba su breve romance, la pasión que los consumía sin reserva alguna. Su sonrisa, su mirada, que tenía algo prohibido, pero tan tentador. Sabía que aquellos días habían sido un error. Pero, ¿realmente lo fueron? Lucas estaba a su lado, pero ahora parecía un extraño. Su corazón parecía haberse partido en pedazos. Uno quería salvar la familia, el otro regresaba a esos momentos que intentaba olvidar. Cada noche, al quedarse dormida junto a Lucas, sentía como crecía una pared invisible entre ellos. Y cada vez se preguntaba, ¿y si el amor no se puede recuperar con magia? Ofelia regresaba a casa, llevando varias bolsas con productos. El día estaba gris y nublado, como reflejando su estado interior. Pensamientos sobre la familia y el futuro bebé, que pronto llegaría, la atormentaban. Acababa de comprar vegetales frescos para preparar la cena para Lucas, tratando de restaurar algo de paz en su hogar. Pero cuando dobló en la calle conocida, se le acercó una joven con el rostro pálido y una mirada tensa. ¿Ofelia? Su voz era fría, pero temblaba de nerviosismo. Ofelia se giró, frunciendo el ceño. Sí, soy yo. ¿Y usted quién es? Me llamo Mali. ¿Mali? Repitió Ofelia, tratando de recordar si la había conocido antes. ¿Nos hemos cruzado en algún lugar? ¿Tal vez en el trabajo? No, no nos conocemos. Pero, sabe, vine a decirle algo importante. Soy la amante de su marido. Esas palabras golpearon a Ofelia como un trueno en un día despejado. Se quedó paralizada, la bolsa con manzanas se le escapó de las manos y cayó al suelo. ¿Qué? Su voz se volvió helada. ¿Es una broma? Mali cruzó los brazos sobre el pecho y la miró directamente a los ojos. Estoy esperando un hijo de Lucas. Tengo 8 semanas de embarazo. Por eso estoy aquí. Ofelia la miró de arriba a abajo. La chica parecía pálida, pero segura de sí misma. Extendió un papel. Ofelia lo tomó, echó un vistazo rápido a la fotografía del ultrasonido y al falso certificado descargado de un foro de madres. No lo parece. ¿Lo descargaron de internet? Su voz sonaba amargamente sarcástica. Puedes burlarte todo lo que quieras, pero es la verdad. Mali resopló, apartándose el cabello de la cara. Lucas me bloqueó por todas partes, como si fuera una cualquiera. Y, por cierto, yo también soy una persona. No voy a poder criar al bebé sola, así que dile a él, en cuanto nazca el niño, voy a pedir la pensión alimenticia. Fin de la conversación. Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Ofelia parada en medio de la calle, completamente paralizada. En su pecho, un huracán rugía. Su corazón se detenía y aceleraba al mismo tiempo, mientras sus pensamientos se desmoronaban en caos. Ofelia estaba sentada en la penumbra de la sala de la adivina, apenas respirando. La suave luz de las velas danzaba en las paredes, creando una atmósfera misteriosa en todo el espacio. La adivina, una mujer estricta con una mirada penetrante, escuchaba atentamente su relato confuso. ¿Puedes ver si mi marido me ha sido infiel? La voz de Ofelia temblaba mientras nerviosamente jugueteaba con el borde de su suéter. Una chica vino a verme, dijo que era su amante, y que está embarazada. Tiene 8 semanas. No puedo creerlo. No puedo aceptar que él haya hecho algo así. La adivina asintió, sin apartar su mirada fija de ella. Sostén esta vela en tus manos y luego devuélvemela, dijo, extendiendo una vela de cera hacia Ofelia. Ofelia obedeció, tomando la vela y apretándola contra sí, como si su vida dependiera de ello. Yo también estoy embarazada de él. Justo acaba de regresar a mí, y parece que las cosas entre nosotros empiezan a mejorar. No quiero perderlo de nuevo, susurró, su voz temblando. La adivina tomó la vela de vuelta y cerró los ojos, tocándola con los dedos. Permaneció en silencio por un momento, como si estuviera escuchando un flujo invisible de información. Luego, abriendo los ojos, dijo: Tu marido te fue infiel, y no solo una vez. Tiene una relación larga con una mujer que es su destino. Esas palabras resonaron como un trueno en un cielo despejado. No puede ser, Ofelia sacudió la cabeza, sus ojos brillando con las lágrimas. Sabes de lo que hablo. Te lo advertí. Lucas no es tu destino. Debías haber estado con Antonio.
Si no hubieras hecho la atadura con Lucas, ahora serías feliz. Pero, ahora. Solo quería salvar a mi familia. Ofelia luchaba por contener las lágrimas. No quería que mi hijo creciera sin padre. Pero, ¿por qué entonces la atadura funciona sobre Lucas y no sobre mí? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en Antonio? La adivina apretó la vela en sus manos, como si tratara de absorber la energía de sus palabras. El hechizo funcionó, y muy fuertemente. La atadura te afecta de manera diferente porque estás esperando un hijo. Cuando lo tengas, te unirás completamente a Lucas, pero no será amor. Será desgracia. Y tu destino, Antonio, lo alejaste con magia. ¿Cómo arreglo esto? No quiero vivir en la desgracia, no quiero perder el amor y la felicidad. Ofelia miraba a la adivina con desesperación. Tienes poco tiempo, pero aún hay esperanza. Si no rompes la atadura con Lucas antes de la medianoche, lo perderás todo para siempre. ¿Qué debo hacer? ¿El ritual que hiciste para Antonio? No. Mi ritual solo se puede realizar en luna nueva, y no será pronto. Pero te ayudaré. Lee este conjuro sobre 2 imanes. La adivina le entregó una hoja con un texto escrito cuidadosamente. Dale un imán a Lucas, el otro a Antonio. Cuando le des el imán a Lucas, la atadura entre ustedes se debilitará durante 1 hora. Tendrás exactamente ese tiempo para darle el otro imán a Antonio. Entonces, la atadura con Lucas se romperá, y entre tú y Antonio se restaurará la atracción que el destino les ha preparado. ¿Y qué pasa con la atadura que se hizo hacia Antonio? ¿Quién lo hizo? La adivina frunció el ceño, como si estuviera mirando algo invisible. Lo hizo tu marido. Él mismo te ató a Antonio. Lucas, ¿pero por qué? Cuando le des el imán, él mismo te lo contará. No tardes, el tiempo juega en tu contra. Ofelia asintió, guardando los imanes en su bolsillo. Su corazón latía con fuerza, pero sabía que debía actuar. Ofelia regresó a casa, con las manos temblorosas tomó los 2 imanes. Dentro de ella, una tormenta rugía, pero sabía que debía terminar lo que había comenzado. Comenzó a susurrar las palabras del conjuro, en ellas había una desesperada determinación. La atadura del imán se debilita, el destino lo devolveré. La magia se apaga, la felicidad no interrumpe. Cada palabra le costaba, pero sentía como, con cada sonido pronunciado, la pesada sensación de la atadura se debilitaba. Intentaba concentrarse, pero de repente, escuchó la voz de Lucas detrás de ella. «¡Qué bien hueles! Te he echado de menos». Su cuerpo se tensó. Era ese momento en el que todo lo que sentía chocaba con la realidad. Se giró lentamente y miró a los ojos de su marido. «Lucas, vino tu amante a verme», su voz era baja, pero firme. Él se quedó inmóvil, su expresión se volvió confundida por un momento, pero luego se transformó rápidamente en una justificación apresurada. «Ofelia, perdóname. Sí, tuve una chica, pero eso ya es pasado. Solo te quiero a ti». Su voz estaba llena de arrepentimiento, pero no sabía cómo arreglar lo que había pasado. «¿Qué pasa? ¿Acaso no estábamos pidiendo el divorcio? Todo estaba yendo tan bien, ¿no?». Ofelia suspiró, sus ojos no lo dejaban, y en ellos se leía ira y dolor. «Hice la atadura con los imanes, por eso no te fuiste con tu Molly. Pero tú fuiste el primero en comenzar a hacer magia». Se acercó más, apretando los imanes en sus manos, sin dejar de mirarlo a los ojos. «Dime, ¿por qué me pusiste contra Antonio?». Lucas palideció. Retrocedió nervioso, sus ojos se entrecerraron, y luego soltó, sin ocultar su enojo. «¿Cómo te odio? A ti y a tu madre. Si no fuera por tu madre, no habría podido hacer crecer mi negocio. Tu madre me casó contigo. Si hubiera solicitado el divorcio, ella me habría destruido. Así que, infidelidad. Un buen argumento, ¿eh?». Sus palabras cortaban como un cuchillo, pero Ofelia permaneció firme. Él siguió hablando, sin notar su mirada desesperada. «Sí, tú misma eres una monstruosidad. Nadie te va a casar, y si lo hacen, solo será por la conexión de tu madre, ¿entiendes?». Se rió. «Si quieres saberlo, incluso me acosté contigo con los ojos cerrados, imaginando a Molly». Ofelia sintió como algo dentro de ella se rompía. No era dolor, era algo mucho más pesado. «Vete con tu Molly», dijo él, su voz era fría e implacable. El corazón de Ofelia se apretó. Estaba de pie frente a él, sintiendo cómo sus palabras iban destruyendo poco a poco sus últimas ilusiones sobre el amor y la confianza. Ya era demasiado tarde. Ofelia estaba de pie frente a la casa de Antonio, su corazón latía al compás de sus pasos. El tiempo parecía haberse ralentizado, y sentía como cada momento se desvanecía.
Sus dedos apretaron nerviosamente el imán que había traído, sabiendo que era su última oportunidad. Solo quedaban 30 segundos, y su vida dependía de ese momento. Su mirada estaba llena de determinación, pero también de miedo. No podía permitirse cometer un error. Golpeó la puerta varias veces, y finalmente se abrió. Antonio estaba en el umbral, sus ojos se encontraron con los de ella, y en su mirada había algo que hizo que Ofelia olvidara por un segundo que había venido con el propósito de recuperarlo, por muy extraño que sonara. Él era como un imán, y le parecía que su mundo interior se desmoronaba bajo su mirada. «¿Qué haces aquí?», preguntó él, su voz era suave, pero con una nota de desconcierto. Estaba de pie en la puerta, como si no entendiera lo que ella quería de él. Todavía no podía comprender por qué ella había venido. «Te traje un imán», Ofelia apenas pudo pronunciar las palabras. Levantó la mano con el imán, como símbolo de que creía que este momento podía cambiarlo todo. Estaba allí, maldiciendo su indecisión. Antonio dio un paso hacia ella, sus manos tocaron suavemente sus hombros, y ella sintió su calidez. Se inclinó y sus labios se encontraron en un beso que era a la vez apasionado y tierno. No fue solo un contacto físico, fue como un renacer, un momento en el que la magia y la realidad se fundían en uno solo. Y aunque Ofelia entendía que todo no era tan simple, este beso fue lo que había estado buscando tanto tiempo, real, sincero y lleno de los sentimientos que ella merecía. Sabía que su decisión podría llevar a un nuevo comienzo, pero en ese momento su corazón estaba lleno de esperanza. Ofelia y Antonio finalmente encontraron la felicidad juntos. Su amor, lleno de pruebas y hechizos mágicos, ahora había encontrado su verdadera fuerza. Se casarán, y Antonio aceptará al hijo de Ofelia como propio, cuidándolo y amándolo, criándolo en un ambiente de calidez y comprensión. Su hogar se llenará de alegría y armonía, y su amor será la base de un nuevo y brillante futuro. Por su parte, Lucas decidirá regresar con su amante, pero su vida ya no será la misma. Absorbido por la pasión, perderá no solo dinero, sino también el control sobre su vida. Su negocio se vendrá abajo, y se encontrará en deudas, vagando en busca de la riqueza perdida, que no regresará. Quedará sin dinero y sin felicidad, tratando de descifrar cómo todo salió mal. Mientras tanto, si quieres proteger tu vida personal y mantener tus datos a salvo de la magia, hay un método simple pero poderoso. A la medianoche, cuando la luna comienza a crecer, apaga todos tus dispositivos y toma un espejo en tus manos. Dirige el espejo hacia tus gadgets y repite 3 veces el hechizo. La luna crece, el espejo como escudo protege de la magia. Este simple gesto creará una protección que evitará que la magia penetre en tu vida personal. Luego, enciende los dispositivos y descarga cualquier aplicación con un calendario lunar. Este calendario se convertirá en tu amuleto protector, protegiendo tus chats y mensajes de interferencias mágicas. La luna será tu defensora, resguardando tu espacio de todo lo que pueda dañarte.